La guerra en Ucrania está entrando en una nueva fase crítica y en los últimos días el mundo ha visto medidas que podrían redefinir el conflicto para siempre. Estados Unidos y la OTAN ya no se limitan a observar, ahora están actuando con fuerza, en una medida que podría ser el punto de inflexión definitivo. Mientras Rusia adopta tácticas brutales y desesperadas, Occidente cierra filas como nunca antes y las consecuencias las sentirán todos. Los líderes occidentales surgieron de una reunión histórica con promesas concretas: defensa antiaérea de última generación, inteligencia estratégica en tiempo real y apoyo ofensivo sin precedentes para Ucrania. Más que eso, por primera vez, el artículo 5 del Tratado de la OTAN se ha puesto a discusión con una seriedad que asusta a Moscú. Estas no son solo palabras, son acciones que se están tramando detrás de escena, mientras el mundo todavía está tratando de entender lo que se avecina. Pero, ¿qué está pasando realmente detrás de las cortinas? Rusia, acosada por sanciones y derrotas militares, cambia su estrategia de guerra de manera impactante. Ahora no se trata solo de bombardear objetivos militares, sino de sembrar el terror entre los civiles con una crueldad calculada. En primer lugar, enjambres de drones SAD saturan las defensas ucranianas, distrayendo los sistemas y agotando los recursos. Luego, cuando las ciudades ya son vulnerables, se lanzan misiles balísticos de alta precisión para causar la máxima destrucción. ¿El resultado? Ciudades como Dnieper presenciaron escenas de matanza: 20 muertos, 317 heridos en un solo ataque. No es guerra, es un exterminio planificado. Y mientras Rusia intensifica sus ataques, algo extraño sucede en su propio territorio. Los drones ucranianos atacan el corazón de Moscú, haciendo volar edificios residenciales, destruyendo automóviles y sembrando el pánico en barrios que antes se consideraban intocables. En menos de una semana, 3 rascacielos fueron alcanzados. El régimen de Putin, que siempre se ha jactado de su invulnerabilidad, ahora ve su capital bajo fuego. Y lo peor, la población empieza a cuestionarse. Después de todo, si el Kremlin no puede proteger a su propio pueblo, ¿cómo puede ganar una guerra? Pero las sorpresas no terminan ahí. Un avión del gobierno ruso, un Ilyushin Il-96 con matrícula RAN 96018, aterrizó en suelo estadounidense sin ningún anuncio oficial. La ruta es sospechosa: primero Moscú, luego San Petersburgo, luego directamente a Nueva York, antes de dirigirse a Washington. ¿Quién estaba a bordo? ¿Un emisario secreto de Putin? ¿Negociadores desesperados? ¿O fue simplemente otra más de las famosas compras de lujo realizadas por las esposas de la élite rusa? El hecho es que este misterioso vuelo coincide con el regreso de Donald Trump de una reunión de emergencia de la OTAN, donde sorprendió al admitir que las ambiciones de Putin van mucho más allá de Ucrania y que, a pesar de sus declaraciones públicas, el líder ruso está confundido y desorientado. Mientras tanto, dentro de la propia Rusia, la fractura en el régimen se está profundizando. El ministro de Economía, Maxim Reshetnikov, desafió públicamente las órdenes de Putin y declaró que el país necesita aumentar las importaciones, precisamente cuando el Kremlin exige reducirlas a toda costa. Es la economía la que habla más fuerte que la propaganda: sin capital, sin comercio, sin crecimiento. La tan cacareada economía soberana de Rusia no es más que una farsa. ¿Y lo más irónico? Mientras Putin sueña con la autosuficiencia, Ucrania está exportando algo que Moscú no puede contener: drones de combate, que ahora descienden sobre territorios rusos con una venganza precisa e implacable. Los signos de colapso interno son innegables. Hay informes de que en algunos círculos de poder se ha interrumpido la comunicación con Putin. Un alto comandante del régimen fue eliminado en circunstancias sospechosas. La élite rusa está presa del pánico y la rebelión ya no es una cuestión de si, sino de cuándo. Se firman documentos apresuradamente, se cancelan viajes oficiales y el mayor temor de Putin, perder el control, se está haciendo realidad. Y es en este escenario. Es emocionante que la OTAN se reúna y tome una decisión histórica. Donald Trump, anteriormente acusado de simpatizar con Moscú, adopta ahora un tono duro, llama a Zelensky un tipo muy agradable y admite que Rusia no se atreverá a atacar la alianza mientras él esté en el poder. Los aliados, a su vez, se alinean en una muestra de unidad sin precedentes. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, no puede ocultar su alivio: han madurado. Gracias a la presión estadounidense y a la amenaza rusa, entienden que no hay otra opción que actuar ahora. ¿El resultado? Un compromiso firme,
el 5% del PIB de los países miembros se destinará a la defensa y Ucrania gana un lugar permanente en la agenda de la alianza. Pero no nos equivoquemos, detrás de las declaraciones de unidad hay un juego de poder brutal. Europa teme a Trump más que a Putin. Las negociaciones fueron un verdadero espectáculo de, por favor, papá, donde cada líder intentó complacer al presidente estadounidense, conscientes de que el coste de una ruptura sería devastador. Y mientras el mundo discute sobre diplomacia, Rusia está sumida en una crisis existencial. La espalda de Putin está contra la pared. Su régimen tiembla, sus aliados lo traicionan y sus enemigos se hacen más fuertes. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde llegará para mantenerse en el poder? Y lo más importante, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Occidente para detenerlo? Una cosa es segura, el tablero geopolítico nunca ha sido tan peligroso. Y los próximos pasos definirán no solo el futuro de Ucrania, sino el del mundo entero. Y ahora, la pregunta candente, si Trump es el nuevo eje de la OTAN, ¿qué dirección tomará el mundo mañana? Una conclusión es innegable, la guerra en Ucrania ha dejado de ser un conflicto regional y se ha convertido en el epicentro de una crisis global. Y no son solo Kiev y Moscú los que observan de cerca a Washington, el mundo entero está observando el siguiente paso. El búnker abandonado. Pero a medida que Occidente se reorganiza, otro búnker se derrumba. En Irán, las calles están en ebullición, el régimen se está escindiendo desde dentro y el líder supremo, Ali Khamenei, ha desaparecido del mapa. Según The New York Times, el hombre de 86 años lleva más de una semana encerrado, aislado del mundo, temeroso de un ataque. Las decisiones militares, que antes tomaba directamente él, ahora pasan a través de intermediarios confiables, una clara señal de que el poder se le escapa de las manos. Y entonces, aparece ese vídeo repentino, imágenes sin fecha, sin contexto, solo un discurso vago que celebra una victoria del ejército iraní. Damos gracias a Dios por nuestra capacidad de penetrar sus complejas líneas de defensa, atacar objetivos militares y urbanos y reducirlos a escombros con nuestras armas modernas, declara Khamenei, mientras su régimen se desintegra. La élite iraní está presa del pánico. El New York Times lo revela, se forman facciones, se discuten negociaciones secretas con Estados Unidos y la lucha por el poder se intensifica entre bastidores. Ya se han designado 3 figuras religiosas como sucesores temporales, un plan de contingencia para cuando caiga el ayatolá. Mientras tanto, Teherán se convierte en un polvorín, el ejército, los tribunales y la burocracia luchan en una guerra silenciosa por el control de lo que queda de Irán. El aliado de Moscú está al borde de un colapso histórico. Eliminación confirmada en Teherán. Y como si el caos no fuera suficiente, Israel asesta el golpe final. Las fuerzas aéreas de Israel eliminan a Ali Sadmani, jefe del Estado Mayor iraní y comandante de la unidad de crisis Qatem al-Anbiya en Teherán, el soldado de mayor rango muerto en la guerra. Fuentes de la Guardia Revolucionaria lo confirman, en solo 12 días, Irán perdió más de 20 generales. Mientras todavía se cuentan los cadáveres, una delegación iraní aterriza en Estados Unidos para discutir una salida de la guerra. ¿Se está rindiendo el régimen? ¿Con o sin Khamenei? La CIA, ahora autorizada a hablar abiertamente, lanza la bomba, Irán ha retrocedido años. El director John Ratcliffe asegura que los ataques estadounidenses e israelíes han destruido partes cruciales del programa nuclear de Irán y que la reconstrucción conducirá a nosotros. Pero el Pentágono está en curso de colisión con la agencia, un informe filtrado del Servicio de Inteligencia Militar afirma que los búnkeres han resistido y las centrifugadoras están casi intactas, a lo sumo, con unos meses de retraso. Y luego, el giro de la trama. La propia CIA gana un aliado inesperado, Irán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Ismail Baghai, admite públicamente, el daño es, de hecho, grave. Y en medio de esta agitación, Trump logra lo imposible, un alto el fuego entre Israel e Irán después de 2 semanas de combates. Pero la tregua es frágil y se sustenta en una única condición, quien la rompa primero entierra cualquier posibilidad de paz. Mientras tanto, Estados Unidos está consolidando su posición militar y diplomáticamente, como la única potencia capaz de dictar los términos del juego. ¿Putin en el asiento del acusado? Y hablando de juegos de poder, las cuentas de Putin están a punto de cumplirse. Volodymyr Zelensky no perdió el tiempo, después de La Haya, fue directamente a Estrasburgo para firmar un acuerdo histórico con el Consejo de Europa. El documento crea un tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania,
Un mecanismo legal para juzgar a los dirigentes del Kremlin, incluido el propio Putin. Mientras esté en el poder, tendrá inmunidad. ¿Pero tan pronto como caiga? El proceso comenzará. Todo criminal de guerra debe saber que existe justicia, y eso incluye a Rusia, advirtió Zelensky. Y Putin lo sabe. Tanto es así que canceló su viaje a Brasil para la reunión de los BRICS, enviando en su lugar a Lebrov. ¿El pretexto? Una cuestión logística. ¿La realidad? Miedo. Brasil ratificó el Estatuto de Roma y la orden de arresto contra Putin por deportar a niños ucranianos sigue vigente. El gobierno brasileño no adoptó una posición clara que permitirá a nuestro presidente participar, explicó Yuri Usakov, asesor del Kremlin. Pero la verdad es que, para Putin, el mundo se está reduciendo y su próximo destino podría ser una celda de prisión. América gira a la izquierda. Mientras tanto, en Estados Unidos la revolución es silenciosa pero devastadora. Un activista social de 33 años, hijo de inmigrantes ugandeses e indios, acaba de desbancar a uno de los pesos pesados de la política estadounidense, Zoran Mandani, autoproclamado socialista, ganó las primarias demócratas en Nueva York contra nada menos que Andrew Cuomo, exgobernador y figura central del establishment. Con el apoyo de personas como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, Mandani grita "no más oligarcas" y promete poner fin a las exenciones fiscales para las corporaciones, construir viviendas asequibles en masa, reformar la policía y reinventar el gobierno municipal. Para el Partido Demócrata, es un terremoto. La victoria de Mandani es un mensaje: la joven izquierda radical está tomando el poder y la vieja guardia no tiene más espacio. Para Trump, es un duro golpe a su discurso hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Finalmente sucedió, los demócratas cruzaron la línea. Zoran Mandani, un comunista 100% loco, acaba de ganar las primarias y ahora está en camino de convertirse en alcalde. Hemos tenido radicales antes, pero esto es simplemente ridículo. Sí, este es un momento decisivo en la historia de nuestro país. Mandani, por su parte, ya ha declarado la guerra a lo que llama fascismo de Trump. El mensaje es claro: Estados Unidos está cambiando. Y no hay vuelta atrás.